Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Puebla, Departamento de Sistemas y Computación, presenta Fundamentos de Estructura de Datos. Aplicaciones de estructura de datos. Una estructura de datos se define como una colección de datos de tipo simple que caracteriza por su organización y las operaciones que se efectúan entre ellos. Definición. Un tipo de dato es una restricción de valores que puede tomar una variable. Es un conjunto de valores y un grupo de operaciones sobre tales valores. Organización de componentes. Los componentes de la estructura de datos pueden almacenarse de manera jerárquica, pueden ser lineales o no lineales. Estructura de datos lineales. Estructuras que a cada componente le sucede o procede. Solo un componente, por ejemplo, arreglos, listas y registros. Estructura de datos no lineales. Estructuras que en cada componente le sucede o precede más de un componente, por ejemplo, grafos, árboles. El número de componentes se clasifica de acuerdo a 5, 7 y 20. Estructura de datos estáticas. Una estructura de datos estática es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no pueda modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Entre las estructuras de datos estáticas se encuentran los array, registros, archivos y cadenas. Estructura de datos dinámicas. Una estructura de datos dinámica es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria puede modificarse durante la ejecución del programa. Las variables que se crean y están disponibles durante la ejecución del programa se llaman variables continuas. Tipos de datos de componentes. Un tipo estructurado define una agrupación de componentes de un tipo más simple. Normalmente se distingue entre tipos estructurados homogéneos y tipos estructurados heterogéneos. Estructura de datos homogéneas. Los arrays son estructuras homogéneas constituidas por un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo, a los que se puede acceder individualmente, indicando su posición en el array, la cual expresa como un conjunto de índices discretos. Estructura de datos heterogénea. Los récords son estructuras heterogéneas, agregadas de los elementos del mismo a distintos tipos que se pueden acceder individualmente mediante su nombre. Ejemplo de estructura de datos. Modelos de datos plana. Un modelo de base de datos plana que solo incluye códigos postales. Base de datos jerárquica. Base de datos que cada enlace es anidado con el fin de conservar los datos organizados en un orden particular. Base de datos de red. Característica definitoria es que se almacena un registro con un enlace a otros registros. Base de datos relacional. Son organizadas en forma de tablas. La información se puede acceder o añadir sin reorganizar. Base de datos multidimensional. Estrechamente relacionada con el procesamiento analítico. Referencias bibliográficas. Créditos: Amastal Pérez María Guadalupe y Atlatenco Solís Alison. Gracias por su atención.